Bien, buenas noches. Vean la esquina superior izquierda, el epígrafe del tema que vamos a ver hoy. Por supuesto, seguimos el tema 1, que es la codificación de algoritmos. Y hoy vamos a ver el epígrafe, el tipo de dato clase. Vamos a ver qué es una clase, cuáles son sus elementos, cómo se declaran instancias de clase, qué son los constructores. Esto viene de los métodos. Recuerden que habían 3 métodos: los que devuelven un valor de retorno, los que no devuelven un valor de retorno, y los constructores, que eran métodos especiales, que está contenido en las clases. Por eso es que lo vamos a ver hoy, este tipo de métodos que no vimos en el epígrafe, unos 3 métodos. Vamos a hacer 2 ejemplos que tenemos preparados para hoy, y se está orientando el trabajo de clase número 2, que ejercicio de clase, y el laboratorio número 3, clases parte 1. Recuerden que todos los laboratorios y trabajos de clase de este primer tema deben entregarlo hasta el lunes 14, que va a ser la primera evaluación. ¿Listo? Vamos a ver entonces esto que aparece acá. Vamos a ver aquí. Y estábamos por acá. Aquí. Bien. Esto lo habíamos visto ya, todo esto está visto ya. Habíamos visto aquí la estructura condicional es repetitiva, habíamos visto ya los métodos, ya habíamos visto cómo se declaran, cómo se invoca, qué es el ámbito variable y cómo se hace el paso de parámetros en los métodos. Valor de referencia y de salida. Ahí está todos los métodos, y hoy vamos a empezar lo que son clases y objetos. ¿Esto ustedes tienen algún conocimiento respecto a esto? Vamos a definir lo que es una clase, ver cuál es la sintaxis y declaración de una clase, cómo son los miembros de una clase, la definición de objetos, cómo se crean objetos, qué son los constructores, y esta parte de propiedades, bueno, pues vamos a dejarla para el día de mañana con más calma. Hoy haremos 2 ejemplos de toda esta primera parte que aparece acá. ¿Qué es una clase? Primeramente, es un tipo de dato. Fíjense que es un tipo de dato compuesto. También se utiliza, es una plantilla para crear objetos. Todos los objetos están referidos a una clase. Conjunto de sentencias que relacionan datos y métodos en una aplicación orientada a objetos. Pero nosotros vamos a utilizar esta que aparece acá. Esta que aparece aquí, que es tipo de dato compuesto. Eso es lo que nosotros vamos a utilizar como programadores. ¿Cómo se declara una clase? Se pone la palabra reservada class, correcto, nombre de la clase, y aquí entre llaves van los miembros de la clase. Miren este ejemplo, class, le puse de nombre mi clase, y dentro de ello vamos a tener que, miren, existe una función que devuelve un tipo doble, devuelve un tipo de dato doble, que puede ser un valor, una variable, una expresión de tipo doble, que es lo que devuelve. Aquí está una función, puede tener atributos, o sea, los campos que están en él, y las operaciones que son, en este caso, métodos, funciones y procedimientos, incluyendo el constructor, ahora sí, porque estamos hablando de una clase. ¿Listo? Aquí está. Campo, o sea que lo que tiene es campo, métodos y propiedades. Los campos se refiere, o sea, los atributos o campos o atributos, se refiere a las constantes,
sea, declaración de constante, y la variable declaración y o inicialización. Los métodos pueden ser las funciones, los procedimientos que no devuelven valor de retorno, y los constructores, que eran métodos especiales y que ahora sí se utilizan en este caso como miembro de una clase. Y también las propiedades. Es un mecanismo para asignar o retornar valor de un campo privado en una clase. Recuerden que yo puedo acceder a los campos públicos de una clase desde otra clase, pero nunca puedo acceder a un campo privado. Los campos privados solo pueden ser accedidos dentro de la misma clase donde están declarados los privados. Si es público, por supuesto, también dentro de la misma clase y desde otras clases. Para ello vamos a ver cómo es que se hace. Miren aquí, ejemplo de clase. Aquí tengo un campo privado. Fíjense que dice private doble CPO. Es un campo. Tengo la función, bueno, la que estaba anteriormente, una función que devuelve un valor doble. Y miren lo que está aquí, un constructor. Vamos a ver las características que tienen los constructores. Por ahora le vamos a decir que todos los constructores son públicos por ahora. Hay constructores que no son públicos, hay constructores privados. Pero nosotros vamos a, por ahora, en esta materia, vamos a trabajar solamente con constructores públicos. Tienen el mismo nombre de la clase. Fíjense que clase. No llevan tipo de retorno, ni tipo de datos, ni la palabra reservada void. Recuerden que una función devuelve un tipo de dato y el tipo void indica al sistema que no retornan nada. Pero aquí no se pone ni tipo de datos ni tampoco la palabra reservada void. Y aquí, fíjense que se está inicializando por el campo del campo CPO del objeto, no de la clase. Bien, porque yo puedo acceder desde a través de muchas instancias en distintas partes y puedo asignarle otros valores. Definición de objeto. Bueno, ya sabemos lo que es una clase, ¿correcto? Los miembros de la clase, que es una clase, es un tipo de dato. ¿Cómo se declara? Ahí está. Los miembros de la clase, que pueden ser campos, constantes o variables, métodos y propiedades. Dice que en este caso los métodos también me incluye, los constructores también me los incluye, ¿correcto? El ejemplo de clase. Ahora vamos a definir qué es un objeto. Un objeto es una instancia de una clase. Se caracteriza por tres aspectos. Identidad. Los objetos se distinguen unos de otros. Comportamiento. Los objetos pueden realizar tareas, y estado contienen información. Fíjense, en ese caso tenemos tres automóviles. Nosotros podemos decir que un objeto es, el objeto OBJ es de tipo de dato auto, ¿correcto? Pero se distinguen unos de otros, ahí lo están viendo, por la forma, el modelo, la marca, etcétera, etcétera. Comportamiento, por supuesto, los autos pueden realizar tareas, usted puede subirse un auto, encender el motor, acelerar con el pedal de el acelerador, frenar, etcétera, la de cambio, el embrague, etcétera. Realizan acciones, tareas, perdón. Y el estado contiene información. Los autos contienen información, y más ahora los modernos. Le da hasta si tiene fiebre usted en ese momento. O sea, le da hasta la temperatura exterior, le tiene el odómetro, tiene el velocímetro, tiene la información, bueno, tiene una cantidad de información extraordinaria. Eso es un objeto desde el punto de vista de programación. En este caso de C#, se diferencia. Por ejemplo, usted pone una caja de texto. Cuando usted selecciona en una aplicación de C# y pone en la parte de las herramientas, pone una caja de texto,
esa caja de texto es una instancia de la clase texto, en este caso, caja de texto, text box. Entonces, en ese caso, usted lo pone y usted puede dejarle todo igualito, no cambiar nada. ¿Qué es lo que cambia? El nombre. El nombre es lo que cambia. ¿Correcto? Y por supuesto, puede realizar tareas, porque cuando usted hace doble clic, él lanza el evento text box. Y contiene información, por supuesto. Tienen el alto, el largo, el contenido, el tipo de letra, etcétera, etcétera. O sea, podemos tener definición desde el punto de vista de objetos materiales de la vida real y tanto también de programación, como les he dicho ya en este caso de C#. ¿Cómo se crean los objetos? Usted pone nombre de clase, nombre del objeto. Eso es declaración. La declaración no crea un objeto. Este solo se crea a través de una instanciación. Cuando usted dice aquí nombre de la clase, nombre del objeto, en este caso lo que le está indicando al compilador que existe una variable que es de tipo de dato compuesto clase. Solamente en eso y él ya tiene esa información lo que va a hacer. Pero cuando usted dice acá nombre de clase, nombre de objeto igual a new, nombre de clase, y aquí abre paréntesis, por supuesto, esto es para si el constructor tiene parámetros, es para aquí se pone. Entonces, en este caso que está acá, nombre de clase, usted está haciendo referencia a esta parte que está acá. Miren, esto que está aquí es lo mismo que está arriba. Nombre de clase, nombre de objeto, y eso es declaración. Pero cuando yo a esa declaración sigo para acá y digo esto que está acá, ya esto es instanciación. Estoy creando, en este caso, un objeto. ¿Por qué creando? Aquí estoy diciendo, aquí está instanciado en una sola sentencia. Yo pude haber puesto aquí, así, en una línea, nombre del objeto, así, punto y coma, y en la siguiente línea poner esto que está acá. ¿Bien? Si lo pongo en una sola sentencia, perfecto, se puede hacer. Si lo pongo en dos sentencias, es válido también. Yo puedo poner esto a nombre de la clase, de una clase, y en los distintos métodos, poner esta sentencia que está acá. El nombre del objeto siempre está referido al nombre de la clase, y en cada objeto poner new, nombre de clase, y aquí pasarle los parámetros. Por eso se decía que el constructor inicializaba los campos del objeto, no de la clase. Ahora, ¿qué pasa con esto? Fíjense que aquí estoy usando la palabra reservada new. New, cuando se ponga la palabra new, quiere decir nuevo. Y nuevo es la creación de un objeto. Por eso dice que se crea un objeto. Aquí solo esto estoy declarando. Y si en otra sentencia pongo esto que estoy acá, estoy creando un objeto. Y a la creación de los objetos se le denomina instanciación. Luego, un objeto es una instancia de una clase. Un objeto, en realidad, es una variable. Es una variable como puede ser una variable entera, una variable de cadena, una variable de doble. Es una variable. Pero en el caso de cuando yo digo INTX, estoy declarando una variable de tipo entero, ¿correcto? O inicializándola. Cuando pongo doble Y, estoy declarando una variable de tipo doble numérica, ¿correcto? Pero cuando yo pongo nombre de una clase y le pongo el nombre de un objeto, ese nombre de objeto es una variable. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este caso la variable que es un tipo de dato. Tipo de dato clase. Cuando la variable tiene un tipo de dato que es de un tipo de una clase, entonces se le denomina esa variable objeto. ¿Se entiende esto, capichi? ¿Entendieron esto? Que un objeto no es más que una variable cuyo tipo de dato es una clase. ¿Bien? Perfecto. ¿Entendieron? Belleza. Seguimos. Sí, dígame. Bueno. Entendido. Perfecto. ¿Para qué se instancia un objeto a una clase? Entonces, si usted le pregunta, ¿y para qué se instancia un objeto a una clase? Usted podría decir, algunos dicen, no, el profe dice que eso es importante,
hay que hacerlo porque el profe dice que es bueno hacer eso, instanciar. Señor, se instancia un objeto en una clase para esto que dice acá. Para poder acceder a los miembros, aclaro, públicos, recuerdo que los privados no se puede acceder nada. Para poder acceder a los miembros públicos de la clase desde otra clase. Si, por ejemplo, en la clase for 1 se hace private void, botón 1 clip, y yo pongo aquí mi clase OBJ igual a new mi clase, a través de OBJ yo puedo acceder a los miembros que fueron declarados como públicos en mi clase, porque es la clase a la cual está referenciado mi objeto. ¿Listo? ¿Y cómo sería la sintaxis para ese acceso? ¿Cómo yo hago? ¿Cómo yo puedo acceder a los miembros públicos de una clase de otra clase? ¿Qué es la sintaxis que voy a usar ahí? El acceso a los miembros públicos de una clase desde otra clase, esto va aquí, este puntito. Eso es un punto. Se puede realizar mediante objetos referenciados a la primera clase. Bien, según la sintaxis, nombre del objeto, punto, nombre del miembro, a cualquiera, o sea, del campo, de la función, etcétera. En realidad son miembros de la clase que sean públicos mediante esta referencia que está acá. Entonces, si yo digo aquí id clase, nombre del objeto igual a new id clase, yo puedo decir nombre del objeto, fíjense que ese es, en este caso, mi variable que en este caso es un objeto. Punto miembro de la clase, donde miembro de la clase es un miembro público de la clase esta que aparece aquí. Nombre, esta que está aquí. No es nombre de clase, es id clase. Miembro público, mira el ejemplo. Aquí. Doble. Ah, bueno, porque estaba referido aquí. Si yo tengo esta referencia aquí, OBJ1, mi clase tenía, acá, mi clase tenía, si hago referencia hasta que está acá, tenía en este caso una función pública que era doble, pública. La función fc1 es pública, por lo tanto desde aquí yo puedo decir esto, doble X es OBJ fc1, si tengo en este caso que está acá, este es el identificador de la clase. Vamos a poner aquí mi clase. Bueno, es que este está en genérico, está bien. Bien, o sea que yo puedo acceder, primero, que ¿para qué se instancia un objeto en una clase? No es porque el profe diga que es importante y que es necesario en esta parte de programación, no. Se instancia un objeto en una clase para poder acceder a los miembros públicos de esa clase desde otra clase. ¿Y cómo es el acceso? Bueno, entonces, nombre del objeto, punto, nombre del miembro público de la clase a la cual queremos acceder, a la cual está referida ese objeto. Constructores. Los constructores son métodos especiales que se ejecutan automáticamente cuando se instancia un objeto a la clase. O sea que yo puedo, el constructor aquí, cuando se declaraba aquí, este que está aquí, que es el constructor, esto que está acá, es la declaración del método, lo estoy declarando, con la característica de que es público, por ahora, que es el mismo nombre de la clase, que puede tener parámetros y que su función es inicializar los campos del objeto. Esa es la declaración. ¿Cómo se invoca? De esta forma que está acá. Su característica principal es que se emplea el mismo nombre que la clase. Utilidad inicializa los campos de un objeto que ha sido creado. Correcto. Cuando usted instancia un objeto a la clase, como este que está acá, aquí, como este que está acá, cuando el procesador llega a esta sentencia, automáticamente salta y ejecuta el constructor de la clase. Por lo tanto, una sentencia de instanciación es la invocación del método de un constructor, del método especial ese que se llama constructor.
Usted instancia la clase y automáticamente el procesador llegó aquí, dijo, ah, están instanciando el OBJ1 que está referenciado a mi clase. Salta automáticamente al constructor de mi clase, lo ejecuta y sigue después con la sentencia que siguen a continuación. Así es como funca esto. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando usted no crea el constructor C#? Cuando usted no crea un constructor de su aplicación, C# crea uno de forma implícita e invisible. Usted no lo ve, pero él ha creado uno internamente, inicializa todos los campos. Todos los campos numéricos están inicializados en 0, los lógicos en falso y los de tipo referencia, como las cadenas, las clases, etcétera, en null. Bien. Ejemplo de constructor. Bueno, aquí está otro ejemplo de constructor. Mi clase, private doble CPU. Aquí está. Public mi clase y en este caso, aquí está. ¿Por qué puse radio CPU? Se inicializa los campos que aparecen ahí. Nótese que el constructor es de acceso público. No posee valor de retorno, o sea, entre el modificador de acceso y el nombre del método no existe ningún tipo de retorno. En este caso es ni void ni tipo de dato. No posee valor de retorno, incluso ni la palabra reservada void. Inicializa la variable CPO que se utiliza aquí en 0. O sea que eso es lo que hace el constructor. La función de él es inicializar. Fíjense que este es privado. De otra forma no puedo darle valor a esto que está aquí, a no ser que tenga propiedades incluidas, que eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Constructor con parámetros. Es posible crear un constructor que reciba argumentos para inicializar diferentes campos de la clase. Así, por ejemplo, en el caso anterior pudiera hacerse public mi clase doble X. Fíjense que en este caso que está acá, esto es parámetro formal. ¿Por qué? Porque en este caso está la sentencia de declaración del constructor y esto que está aquí es un parámetro formal. Y, por ejemplo, estoy dando ese valor que hay aquí, se lo estaba asignando a campo, que era un tipo privado. ¿Correcto? Entonces, por lo tanto, al instanciar ese objeto, yo tengo que decir obj1 igual a new, y estos paréntesis que antes estaban vacíos, ahora yo le puedo pasar como esta sentencia que está aquí, automáticamente el procesador cuando diga salta aquí, él ve esta sentencia y dice, espérate, salta al constructor y le pasa a este parámetro que está aquí, 1025, a X se lo asigna campo. ¿Correcto? Entonces yo puedo mostrar si FC1 tenía el valor este que estaba aquí, campo asociado, bueno, se puede trabajar ya con ese valor inicializado. Esto de mañana. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ejemplo de esto. Aquí. Vamos a Visual Studio. Vamos a crear un proyecto. Aplicación de Windows. Siguiente. Vamos a poner aquí clases. Y aquí, vamos a ponerlo en mi escritorio. Aquí, listo. Siguiente. Aquí, crear. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente acá. Se está creando aquí mi aplicación.
Vamos a esperar que esto, aquí está. Dios mío, ponen unas ventanas tan grandes que asustan. Aquí esta ventanita y vamos a agregarla acá. Esto es lo que le decía yo aquí. Cuando usted pone aquí botón y usted da, esto es, hay una clase que se llama botón. Y cuando usted hace aquí doble clic, que aparece que está aquí, esto que está aquí es un objeto que está referido a la clase botón. Este objeto tiene todas las propiedades, estas que están acá, todas estas propiedades que aparecen aquí y este lado que está aquí. Tiene texto, el tipo de letras, que sí permite que se le peguen texto, etcétera, etcétera. Diseño, ancho, alto, dónde está localizado el botón. Dice aquí, dice 106, 145, si yo lo muevo para acá, y aquí ahora está en 114, 108. O sea, tiene una serie de propiedades. ¿Y qué pasa? Si yo agrego otro botón, aquí, barra de herramienta, agrego otro botón aquí, botón 2, puedo tener todas las características igualito, pero ¿qué es lo que cambia? Identidad. Este señor es el botón 1 y este señor es el botón 2, ¿correcto? Y por supuesto, realiza tarea. Cuando yo hago doble clic aquí, este señor pasa a el evento botón 1 clic. Ahí está el evento botón 1 clic. Bien, vamos ahora a crear una clase. Entonces, ¿cómo creo una clase? Proyecto, agregar clase, y aquí voy a poner aquí mi clase. Mi clase CS, debo decir que es de tipo clase. Bien, mi clase es enter, y aquí se agrega, mi clase CS. Vamos a quitar ese que está ahí. Vamos a ver cómo lo quitamos. Esto aquí, cambiar nombre, cambiar el nombre, y le quitamos este CS porque yo quité el punto. Entonces, mi clase. Me va a decir que si cambia la extensión, puede crear, ¿está seguro que desea cambiarla? Sí, porque no hay nada hecho todavía. ¿Sí? No, no lo Es cambié. que le falta el punto, dije. Borró el punto de... Ya. Y sigue con el... Voy a cambiarlo aquí ahora. De haberlo cambiado completamente. Bueno, aquí mi clase, fíjense que está fuera de esta clase que está aquí. Esta es la clase for 1. Esta es la clase for 1. ¿Correcto? Y yo estoy aquí trabajando en otra clase que es mi clase. Por lo tanto, para poder acceder a todos estos miembros, la clase tiene que ser pública. Si no, no puedo acceder a ningún miembro de ella. Partiendo de ahí, público. Ahora, teníamos lo siguiente. Yo tenía acá un private, doble CPO. Y tenía una función public, en este caso, doble. Era voy o doble, no importa. FC1, acá. En correcto. F1 y aquí entonces return. ¿Qué? Porque retorna un valor y hay que decirle que esto retorna, vamos a ponerle que retorna CPU. ¿Listo?
Y ahora voy a crear su constructor. Aquí tengo, estos son campos. Tengo un campo o atributo. Aquí tengo una operación. Y aquí tengo el constructor. Aquí el constructor. Entonces, constructores por ahora sabemos que son públicos, que tienen el mismo nombre y clase, ahí está, y que puede tener parámetros. En este caso no tiene parámetros en paréntesis, y en este caso lo que hago es que a CPO le asigno un valor de 5.4, 5.45. ¿Listo? Y este es el constructor. Listo. Fíjense que tengo un campo de atributo que es privado, una función que es pública y que devuelve CPO, y que el constructor, por supuesto, es público. Sabemos que tiene el mismo nombre en la clase, puede tener parámetros, en este caso no tiene parámetros, y lo que hace es inicializar los campos del objeto cuando yo lo declare ahí. Bien, entonces vamos acá y en botón 1 clip podemos decir lo siguiente. Entonces se llama mi clase. Ahí está mi clase. Le voy a poner OBJ igual. Fíjense que puedo hacer esto aquí y lo puedo poner acá. Miren. Bueno, primero lo voy a hacer así. Igual a new. Mi clase. Y aquí como no tiene parámetros se queda así. Y esto es instanciando. Instanciando OBJ a la clase. Mi clase. Ahí se instancia el objeto OBJ a la clase mi clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo puedo aquí invocar o hacer los métodos públicos, en este caso, acceder a los miembros públicos de mi clase. Por ejemplo, si yo pongo OBJ punto, como era la sentencia, ¿qué me aparece ahí? F1, FC1, que es la función que aparece allí. Los demás son métodos del sistema. ¿Por qué no aparece CPO? ¿Por qué no aparece CPO? Si es un miembro que está allá. Porque es privada. Exactamente. Entonces yo no puedo acceder a los miembros. Los mismos privados solo pueden ser accedidos o accesados desde la clase donde están declarados. Solo los públicos pueden ser accedidos desde otra clase. Entonces aquí FC1, pero FC1 devuelve un valor que es de tipo doble, ¿no? Doble X o res va a ser igual a OBJ punto, aquí, punto FC1. Te dices, profe, pero campo no tiene, dice que FC1, véanlo acá. FC1 aquí no tiene valor dado. No tiene valor dado ahí. Y este retorna campo. Entonces acá te diría, pero bueno, no tiene. ¿Qué dije yo? Cuando el procesador llega acá, automáticamente salta aquí. Automáticamente salta aquí. Y ejecuta esto. Y ahora campo es 5.45. ¿Correcto? Entonces, en este caso, como después automáticamente invoco aquí, como automáticamente se invoca aquí a FC1 y retorna campo, res va a tener valor de campo. ¿Listo? Y puedo ponerlo aquí en una caja de mensajes. Message box, .show. Y puedo poner acá res. Res.toString.
Y listo. Entonces, si ejecuto esto que está acá, me debe dar en la caja de mensajes 5.45, que eso es cuando de botón. Me aparece aquí 5.45, ¿lo ven? Porque es por eso que dije yo, ese mecanismo que dije yo, que cuando el procesador llega acá, dice, hey, estoy instanciando, en este caso que está acá, ¿verdad? Estoy instanciando aquí un objeto que está referido a mi clase. Por lo tanto, cuando llegue acá, salta automáticamente aquí. Aquí salta automáticamente, ejecuta este señor y devuelve a la sentencia que sigue acá, que es esta que aparece acá. Vamos a verlo. Vamos a poner aquí un punto de interrupción, ese punto de interrupción, y voy a ejecutar clase. Botón 1, y llego ahí. Ahí se paró. Me dice, ya, continúe usted paso a paso. Entonces creo que es F11. 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 Y miren para dónde saltó. Miren para dónde saltó. Para el constructor. Entonces F11. Continúo. Da 5.45. Y cuando termina aquí, salta para acá. Ya cumplió su función. Visitó al constructor. Inicializó los campos de este objeto de OBJ. Y aquí, entonces, en este caso, invoca a FC1 y F11. Aquí. Paso a paso, retorna a campo, que ya, ¿qué valor tiene campo? 5.45, el valor que se le había inicializado acá. Por lo tanto, en este caso, escribe en la caja de mensajes 5.45, lo cual demuestra que el llamado o la invocación, vamos a quitar este punto de interrupción, esto lo vamos a ver en una de las clases. Al final ya, por supuesto. Fíjense qué es lo que hace. La declaración, por supuesto, está en la clase. Esta es la declaración del constructor. Bien. Y esta es la invocación. Y esta es la invocación. ¿Por qué? Porque automáticamente se ejecuta el constructor. O sea, el método este especial que es el constructor. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Queda claro? Bien. Esto es lo que teníamos ahí. Vamos, les voy a hacer unos ejemplos que lo había seleccionado para que vean cómo funciona esto que está acá. Vamos a salir de aquí. Esto se quedó ya aquí como clase. Esta es la clase que el código que le voy a subir después. Correcto. Y ahora voy a ejecutarle acá dos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Ejercicio con clase. El primer ejemplo dice lo siguiente. Ejemplo 1. Desarrollar un programa que tenga una clase que represente un cuadrado y tenga los siguientes métodos. Ingresar valor a su lado e imprimir el perímetro y la superficie. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer este ejemplito 1 que aparece acá. Vamos a hacer aquí. Vamos a llamar de nuevo acá. Vamos a crear aquí. Crear un proyecto. El proyecto es una Windows Phone. Y siguiente. Le vamos a llamar J1. J1 de con clases. Aquí, mejor así. Clase ejemplo 1. Clase ejemplo 1, que también le voy a pasar el enunciado del ejemplo para que vea a qué se refería eso que está ahí. Esto lo voy a poner en el desktop. Siguiente, crear.
Ahora fíjense lo que voy a hacer. Estoy creando aquí. Mucho la ventana de esto. Voy a poner un simple botón. Este que está aquí, esto es suficiente. Y voy a crear aquí proyecto, voy a crear una clase que le voy a llamar, esta clase le voy a llamar EJ1. Vamos a tener cuidado aquí ahora. EJ, ejemplo 1, se dice agregar, y aquí está mi clase. Entonces, por supuesto, la clase tiene que ser pública para poder acceder. Pública. Clase ejemplo 1 public, y voy a crear aquí ahora lo siguiente. Voy a crear, me decía, acá, método, bueno, ingresar valor a su lado, imprimir su perímetro y área. Entonces este que está acá, voy a declarar un doble, decir que es lado. No, pero voy a poner public doble lado. Ahora voy a colocar un public void, voy a llamarle perímetro. No, este era cuadrado, pero bueno, perímetro, ejemplo 1, que era un cuadrado. Perímetro. Y aquí, el perímetro del cuadrado, entonces este lo que hace es, fíjense ahora aquí, yo dentro de una clase no puedo usar caja de mensaje, solamente puedo usarlo desde acá, desde aquí. Aquí sí puedo poner el mesa box y todas estas cuestiones, pero aquí, nada de eso. En esta clase que está aquí, yo no puedo poner, aquí en esta, no puedo poner un mesa box aquí ni nada de eso. Para, o para una, y no quiero poner acá una caja de texto, aquí, para que escriba el lado, no, solamente lo voy a hacer de este tipo de forma. ¿Qué hago para poder trabajar como si fuese una aplicación de consola dentro de mi aplicación de Windows, esta que está acá? Voy aquí, proyecto, y voy aquí donde dice propiedades, y aquí donde dice tipo de salida, aplicación de Windows, le voy a poner aplicación de consola. ¿Listo? Aplicación de consola. Y entonces puedo hacer lo siguiente. Aquí puedo hacer lo siguiente. Entonces este que está acá es, no, esto es ingresar el valor del lado. Perímetro no. Esto es aquí. No, lo voy a dejar así, perímetro. El perímetro va a ser, en este caso, console punto line, console line. Y entonces aquí, bueno, aquí el perímetro voy a poner que es perímetro doble, aquí, perdón, aquí. De perímetro va a ser igual a 4 veces el lado, ¿no? Ese es el perímetro. Si es un cuadrado, es 4 veces el lado. ¿Bien? Console right line, y entonces aquí voy a escribir perímetro
Perímetro es igual. Y un espacio. Y aquí es coma per. Aquí es más. Para que lo interprete así. Más per. Y aquí ese es el perímetro. Entonces hay otro que es el área. Control C. Control B. Y este es área. Superficie o área. Área. Y entonces aquí. Área. Superficie. El superficie, área. Minúscula. Área va a ser igual al lado al cuadrado. Más punto PW. Entonces esto es lado al cuadrado. ¿Listo? El lado al cuadrado. Y aquí escribo área. No, estos no son, aquí son comillas, perdón. Comillas. Y aquí es comilla. Y aquí es comilla. Y, y aquí es área. Igual a comilla. Aquí es área. Área. Perímetro y área. Pulir doble lado. Y entonces aquí, perfecto. Voy aquí ahora, fíjense que todo esto se puede utilizar así, el Rayline y para leer y todo eso que está acá, porque yo he puesto que este proyecto aquí tenía como propiedades. Tenía como propiedades que el tipo de salida también podía ser una aplicación de consola. Vamos acá. En el botón 1, lo primero que voy a hacer es instanciar mi objeto a la clase. Mi clase se llama ahora clases. A ver. Clase J1. Esa es mi clase. Ajá, perfecto. Entonces aquí voy a instanciar. Este es mi clase J1. Y aquí le voy a poner OBJ. Va a ser igual a new. No, así no se llama mi clase. Se llama J1, jóvenes. Vamos aquí a J1. Esta es mi clase. El J1 igual a new. El J1 no tiene parámetros, se queda así vacío. ¿Ven? ¿Listo? Dice que cuando él llegue acá, va a saltar al constructor. Cuando está vacío, no va a hacer nada y va a seguir acá. Entonces aquí vamos a escribir, sin poner caja de texto, nada de eso, console. Y aquí, punto read, console read, no, write, para que entre write, entre el valor del nodo. Entre el valor del nodo y aquí, coma. Y entonces aquí
OBJ punto lado va a ser igual a lado era doble, ¿no? Doble punto parse, y en este caso sería console readline. Listo. Entonces, aquí fíjense que no he usado caja de texto ni nada de eso. Console write, entre el valor del lado, se queda ahí, y el lado va a ser, OBJ lado, va a ser lo que yo escriba ahí. Una vez que tengo eso que está ahí, voy a llamar OBJ.perímetro, perímetro, simplemente, ¿dónde está? Perímetro es void, no hace falta asignarlo a nada, y voy a escribir aquí console writeline, writeline, y vamos a escribir, en este caso, perímetro igual, perímetro va a ser igual espacio, y aquí es más más perímetro, no, ya perímetro lo escribía ya, perdón, el perímetro lo escribía dentro de la misma clase. Entonces aquí después llamo obj.área, área, coma, coma, y listo. Dice que en mi clase, tengo lado, ¿correcto? Aquí el perímetro es perímetro 4 veces, y lo imprimo aquí mismo, perímetro. Y aquí tengo área, que es el lado al cuadrado, ¿correcto? Y lo escribo acá, los dos datos. Y el tipo de datos se lo voy a dar acá. Aquí instancio, salta el constructor, cuando usted está vacío, no hace nada. Y en este caso que está acá, es más, no hay constructor. Perfecto. Y en este caso que está acá, entre el valor del lado y en la consola, y me va a escribir OBJ lado, el lado ese que está allá, va a ser igual a este valor que aparece acá, a que yo escribo aquí, readline. Esto es texto, lo que parse convierte el texto que está entre paréntesis al tipo de dato doble. Por supuesto, lo voy a entrar a un valor numérico, se lo asigna al lado. ¿Pero qué lado? El que está allá en OBJ, el lado aquel de que está allá. Y, porque es público. Y OBJ perímetro, invoco a la función perímetro y a la función área, y dentro de la clase, él está escribiéndome quién es el perímetro, cuánto es el perímetro y cuánto es el área. ¿Listo? Vamos a ver si esto funciona. Fíjense que aparecen los dos. Me aparece modo consola y me aparece esto también. Entonces, lo cambio aquí. A ver. Le doy al botón 1, y entra el valor del lado. Ahí está, entra el valor del lado. Vamos a decirle que el lado es 3,45. Enter. El perímetro es 13,8 y el área es 11,9025. ¿Listo?
¿Por qué? Porque 4 veces el lado, el perímetro es 28, 12 y uno que va a 13,8, correcto. Y el área va a ser 3,45 al cuadrado, que eso es, ajá, entre 9 y 16. Ahí está, área y perímetro. ¿Se entendió este ejemplo? Piensen que hemos trabajado prácticamente en aplicación consola, porque puse en las propiedades de este proyecto, le puse que la salida, aparte de esta que está acá, yo pude haber trabajado en este caso acá con caja de texto y eso normales para entrar el lado de acá y después invocar a través de el formato con sintaxis de consola, haber invocado a los métodos perímetro y área. Viste que son procedimientos, no devuelven valor. ¿Listo? ¿Se entendió este ejemplo? Ingeniero, en la parte de la clase, ¿podría volver a explicar todo el contenido, porfa, de manera resumida? ¿Perdón? En la ventana PowerPoint. de... PowerPoint. Acá, en el ejercicio. Ah, en este ejercicio. Ajá, en ese. Aquí. Aquí, donde está Creé un la clase, proyecto. Creé un en la clase. proyecto. Un solo botón. Correcto. Después le hice doble clic. Me apareció esto que está acá. Pero antes de eso creé una clase. La clase le puse EJ1. EJ1, que bien le he puesto cuadrado. Pero bueno, no importa. Entonces esta clase, bueno, pues la creé aquí. Proyecto, agregar una clase. Y le puse el nombre de la clase. Me salió esto vacío. Entonces, en este caso que está acá, le puse que había un lado que era público de tipo doble. Aquí un perímetro, un procedimiento que es perímetro, donde se escribe, se calcula el perímetro, que es 4 veces el lado, la suma de todos los lados, el cuadrado, y lo escribo aquí también. Fíjense, aquí no hay que poner tu string, por lo menos para esta versión que tengo yo, no hay que poner tu string, porque esto es cadena, porque esto es right line, esto no es mesa box. Y en el right line no hay que poner, en este caso que está acá, tu string. ¿Por qué? Porque el right line lo mismo escribe esto que está acá, que escribe, en este caso, nombres de variables. Y área lo hice lo mismo. Le dije que el área era el lado al cuadrado, esta función que está acá, puedo haber puesto aquí, puedo haber hecho esto, lado por lado. Y eso me daba igual, lado por lado, ¿correcto? Y eso me da a mí, en este caso, lado al cuadrado. ¿Bien? Lo escribí. Entonces, por favor, cierren. Si no van a hacer preguntas, cierren los micrófonos. ¿Bien? Y entonces, en este caso que está acá, fui aquí, por uno, y aquí instancio un objeto. Instancio ese objeto que está acá. Al instanciar ese objeto, y como está a modo de salida también de consola, yo le digo, entre el valor del lado, con right para que el cursor se me quede aquí. Después del lado igual, se me queda el cursor blinqueando, papadeando ahí. Y después le digo que lo que yo escriba acá, que es en la consola readline, lo que yo escriba a continuación, el parse se convierte en la cadena, el readline nada más que escribe cadena, convierte en la cadena que está entre paréntesis, paso a la doble y asígnaselo al lado. Pero ¿qué lado? El que está definido, en este caso, en la clase. Una vez que tengo el lado, ya puedo invocar a perímetro, cuyo perímetro calcula el perímetro, porque tengo el valor del lado allá en la clase, y automáticamente escribe el valor de perímetro. Y lo mismo para el área. ¿Se entiende? ¿Qué parte no acaban de entender? El hecho de utilizar modo consola conjuntamente con el modo de Windows Phone. Yo no quiero poner control y eso se lo dejo para los laboratorios para que vean, pero aquí no. Voy a haber puesto una caja de texto para que entre el lado y de esa forma. Dígame. Además, Ingeniero, aprenden algo ya, a cómo trabajar combinado con modo consola y con modo de
Windows Phone. Dígame. En la pestaña clase, ¿ahí qué se hace o por qué se hizo ahí la pestaña arriba? Esa Esa. aquí lo que puse fue esto nada más. Ah, Estaba ya, antes ya. así. No Estaba antes tiene así. ningún. No, esta no. Esta es solamente para decirle que Ah, no me considere solamente el Windows Phone que trae implícito. Yo quiero también pensé que que. yo pueda escribir una aplicación de consola, o sea, utilizar el readline, el writeline, etcétera, etcétera. Por eso Ah, aparece ya, acá. Por eso aparece aquí. Console write. Aparece aquí console readline. Aparece acá y aquí en la clase también. Console write. ¿Por qué? Porque si yo quiero escribir en la clase, no puedo utilizar el message box aquí. Aquí no se puede utilizar el message box. No aparece. No aparece. Usted no puede poner aquí a decir message box. ¿Dónde está message box? Lo que no aparezca en la cajita esta sensible. Si no aparece aquí, no escriba que es un error. Ahí no se puede utilizar. Ahí no se puede utilizar mesa. Yo quiero escribirlo aquí mismo. ¿Para qué tener que devolver esto con un void, perímetro y escribirlo allá? Lo voy a usar así. Prácticamente le estoy dando la visión de que pueden usar formularios Windows y también escribir texto, sintaxis de aplicación por consola dentro de la misma aplicación Windows Phone. Eso es útil. Mira, aquí mismo en la clase, yo no podía utilizar una caja de mensajes, tenía que devolver allá. Igual que en la biblioteca de clase. En la biblioteca de clase no lo puedo escribir, pero si tengo el modo consola, puedo hacerlo. ¿Listo? ¿Se entendió este ejemplo? Sí. El lunes que viene tienen ustedes la primera evaluación y va estructuras de control de flujo. Bueno, estructura de control de flujo está en toda esta parte metida aquí. Métodos y clases. Métodos y clases. ¿Listo? ¿Capichi? ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Ya Sí, lo acaban de entender. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. A ver si lo acaban de entender. Ahora vamos a hacer constructor con parámetros. Guardar. Sí, guardar. Ahora el ejemplo 2. Implementar la clase de operaciones. Se debe ingresar dos valores reales, o sea, dos valores global, doble, lo que sea. Calcular la suma, resta, multiplicación, cada una en un método, pero en la clase de operaciones, e imprimir dicho resultado. Los dos valores se pasan mediante el constructor. Oigan esto es mediante el constructor. Vamos a hacerlo. Ahora, para que vean que el constructor puede tener parámetros y yo puedo inicializar así. Bien, se voy acá, otro que está acá, aquí, crear un proyecto. Aplicación Windows Phone. Siguiente. Aquí, no, también en el escritorio. Siguiente, y vamos a crearlo aquí. Vamos a crear y listo. Vamos a crear aquí, en este formulario, un botoncito. Piensa que el botoncito es el que me da inicio a todo, pero solo un botoncito. ¿Por qué? Porque yo no puedo, ya aquí el método inicial aquí, yo no pudiera poner, como en el caso de aplicación de consola, el main. No puedo utilizar el main, el static, el void main, no puedo utilizarlo porque ya yo creé ya una aplicación de consola, la entrada está por aquí a través de esta aplicación por consola. Entonces esto lo que puedo hacer aquí es lo siguiente: proyecto, agregar una clase que es clase
clase y se va a llamar operaciones. Como lo puse, es J2. No, ahora se va a poner aquí operaciones. La clase dice operaciones. Esa clase de operaciones que va a ser public. Siempre no se lo olvide eso, si no, no van a poder acceder a nada. Public. Y entonces vamos a tener acá a poner doble. Public. Primero public. Ponerle public porque si no pongo nada privado. Public. N1, y N2. Public N1 y N2. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocar público. Public. Voy. Suma. Aquí vamos a poner que suma va a ser igual, perdón, suma minúscula. Es tipo doble. Suma va a ser igual a N1 más N2. Y aquí, entonces, voy a decirle proyecto, propiedades, Windows 4, y aquí que también me permita escribir modo consola, eso que aparece ahí. Ya, si quiere esto lo pueden ya cerrar aquí. No, este no. Y operaciones. Y entonces aquí decir lo siguiente. Console. Punto. Line. Y entonces escribir. La suma es igual más. Y entonces aquí es suma. Punto y coma. Y listo. Aquí. Aquí es. No. Aquí es más suma. Y listo. Ahí tengo public void suma. Ahora hago así. Control C. Control B. Aquí va resta. Y aquí resta minúscula. Aquí es N1 menos N2. Y aquí pongo resta minúscula. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo? Resta en minúscula. Voy a copiar. Sí. Y voy a poner ahora multiplicación. Control C. Control B. Mul. Y aquí es mul minúscula. Y es N1 por N2. Y aquí es mul. Y voy a copiar finalmente la división. Control Y C. dentro de las comillas están todas las sumas S. Ah, no, ¿verdad? Suma. La resta. Aquí, gracias. La resta es. Aquí la multiplicación es. Y aquí la división es. Y aquí es división, dip de división. Y aquí es dip minúscula. Y es N1 entre N2. Pero aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí un if N2 si es distinto de 0, entonces
Escribo eso que aparece ahí. Console Redline. No estoy. Aquí. Si N2 es distinto de 0, la división es, y aquí pongo div, else, console write line, control C, control B, error, división por 0. Esto borro aquí. Y listo. Ahí tengo ya todo eso que aparece. Ahora voy a crear mi constructor. ¿Qué constructor? Mi clase se llama operaciones. Entonces, public operaciones. Public operaciones. Public operaciones. Y aquí le voy a poner dos parámetros. Doble X, coma, doble Y. Doble X, doble Y. Y voy a decir que en este caso N1 va a ser igual a, este caso que está aquí, podemos haberle puesto privado. Aquí puede haber sido privado. Private. No puedo acceder desde otra clase. Entonces N1 igual a X y N2 igual a Y. ¿Listo? Entonces estoy pasando, fíjense que esto es un constructor con parámetros. Estoy pasándole dos valores desde la clase donde lo estoy invocando, o sea, a través de la instanciación, y el valor de X se le está pasando a N1 y N2 porque yo no puedo acceder de esa clase a N1 y N2 porque son privadas. ¿Dónde puse privado? Entonces, ¿qué? No lo puse. Aquí son privados. Yo pensé que había puesto en privado ya. ¿Listo? Ahí está. Esta es mi clase entonces. Tengo dos valores privados, N1 y N2, que funcionan acá. Y esos valores se los estoy pasando por acá a través de constructores. Entonces voy acá. Perdón. Aquí. Hago doble clic. Y lo primero que hago es instanciar mi clase. Entonces le digo operaciones. Entonces, OBJ, OP de operaciones, correcto, va a ser igual a new. Entonces, operaciones, y le voy a pasar dos valores. Los puedo poner acá como constante o los puedo leer. Entonces, este caso que está acá, voy a decir lo siguiente. Acá, vamos a hacer lo siguiente. Se los puedo poner aquí directamente. Por ejemplo, N1 es 3.45, coma, y N2 es 4.57. Puedo hacer eso, pasarlo como constante, o aquí decir, entonces, en este caso, A va a ser igual a doble punto parse, y aquí el console readline, console readline,
Puedo leer A. Y aquí vamos a dar un A y uno constante. Aquí podría decir A. ¿Correcto? O decir lo siguiente. B. Control C. Control B. Y aquí ponerle B. B. Doble pase. Control y aquí A, B. Y listo. Y pasárselo de esta forma que aparece ahí. Los leo desde aquí, a través de la consola, y se los paso acá. Y entonces aquí ahora lo único que hago es invocar a los métodos. Está aquí. Aquí, ahora aquí. Aquí. Son void, por lo tanto, suma. OBJ. No lo había. Pucha. Aquí faltaba instanciarlo. Entonces, no. No, está instanciado aquí. Es OBJ pop. OBJ punto, OBJ OP punto suma. Ahí está la suma. Ahora, OBJ resta. C. B. B. Las 4 operaciones. Suma, resta. Aquí. Dip. Mul. Y aquí. Dip. Y listo. Y listo. Ahí está. Utilizando modo consola dentro de una aplicación de Windows y aprovechando eso que puedo escribir en la clase. Esto no puedo hacerlo con MesaBox. No podría hacer esto en una clase. Pero aquí sí. Aquí puedo hacerlo. Correcto. Y fíjense que le estoy pasando el valor que yo escriba de A a este señor que está acá y asignárselo a él en el valor de B que yo quiero se lo paso a Y y ese se lo asigno a N2. Por lo tanto, una vez que se instancie, estos de aquí van a tener valor. Y cuando invoque suma, ya tengo N1 y N2 asignados. Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí. ¿Qué hice? Lo minimicé. ¿Dónde está? Aquí. Entonces acá tenía de fondo aquí a mi amigo por acá. Y ahora aquí. A este que está aquí. Le doy botón 1. Que no pasé, no escribí aquí entre el valor de N1. Aquí está pidiendo el primer valor. Vamos a ponerle 3,45. Aquí está pidiendo el segundo valor, 4,56. Aquí me da la suma, 801, la resta menos 1, sí, 345 menos 456, menos 1,11. Ahí, después lo voy a enseñar cómo es que se pone con tantas cifras decimales. La multiplicación es 15,732 y la división es 0.77565. Aquí. Vamos a ver aquí porque ahí estaba un poco en el aire. Aquí en la parte de aquí. En la parte de aquí. Vamos a escribir aquí.
console acá. Console.write. Console.write. Entre el valor de N1, punto y coma, y aquí se lee ahí. Y aquí, entonces, entre el valor de N2 y se pone en B. Se pasa A y B, que es N1 y N2. El nombre de la variable no importa. Esta que aparece aquí, los parámetros, da lo mismo. Entonces, ahora sí. Ya. Ponerlo por acá. Aprieto el botón 1. Dice entre, vamos a... Ahí se ve un poquito propiedad de esto que está acá. Vamos a poner una letra mucho más grande. 24 en negrita. Y aceptar. Entre el valor de N1, ahora se ve un poquito mejor. El valor de N1 345. Entre el valor de N2, va a ser 7,5. Aquí. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Capichi? ¿Se entiende este ejercicio? Fíjense que utiliza en este caso paso constructor con parámetros. Es lo que está utilizando. Está utilizando constructor con parámetros en operaciones. Que el constructor tiene parámetros. Es una forma. El otro vimos que no tenía parámetros y teníamos que la asignación era de otra forma. Eran public aquí y se podía dar desde la otra clase. Pero si es privado, otra forma de esto va a ser a través de las propiedades. A través de las propiedades, pero bueno, eso es la clase ya de mañana miércoles, que veríamos ya cómo serían las propiedades. Y recuerde que el viernes es el lunes. El lunes es el primer parcial, que va a estructura de control de flujo, las condicionales, las repetitivas, y va además método, clases. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos para el examen. ¿Dudas con esto que hemos visto hoy? Arriba, empiecen quejas, sugerencias, llorar, todas esas cositas que... Vamos. Este era... ¿No hay duda? Qué bueno. Clase ejemplo 1. Clase ejemplo 1. Y este es clase ejemplo 2. A ver si es verdad. Operaciones. Este es clase ejemplo 2. Este es clase ejemplo 2. ¿Listo? Esto, las tres cositas que hemos, o los tres ejemplos que hemos, este que es muy sencillo de la parte del PowerPoint, cómo se creaba la clase, todo esto. Y en estos casos de clase ejemplo 1 y clase ejemplo 2, he combinado la cuestión de trabajar con control, bueno, en este caso solo un control, que es el botón de Windows Formulario, y trabajar también con sintaxis de consola de C#. Vamos, dudas, preguntas. Arriba, escucho. Vamos, pues si no voy a... Dígame. Y una Gary, consultita, buenas noches. dígame. Buenas noches. Consultarle si antes del examen nos va a pasar así un ejemplo para más o menos darnos una idea cómo va a ser el examen. Le estoy pasando ejemplos. Estos son los ejemplos De que le lo, estoy poniendo. sí, Ejemplo de sino clase. que Fíjate que clase me- combina clase y método. sí, Clase y método estaba metido aquí. O sea que método y clase sería la estructura de control de flujo, sería ejercicio de estructura de control de flujo, crea un bucle que haga esto, que haga lo otro. Pero clases y métodos, que es lo que va al examen, le he puesto hoy 2 ejemplos de cómo pueden hacer las clases y los bucles.
Ya, ingeniero, perfecto. Gracias. Mañana le voy a seguir haciendo ejemplos de la parte de uso de propiedades, de las propiedades, cómo trabajo con las propiedades. En este caso, si tengo campos privados, yo puedo utilizar propiedades de lectura-escritura, propiedades de solo lectura, propiedades de solo escritura, para poder hacer el encapsulamiento. Van a ver lo que es el encapsulamiento cuando empecemos la programación orientada a objetos avanzada. Estamos todavía empezando poquito a poco lo que es programación orientada a objetos no avanzada. Avanzado ya, herencia, encapsulamiento, polimorfismo, etcétera, etcétera. Ya es un poquito más complejo esa parte ya. Pero creo que en clase, creo que mañana vamos a ver diagramas UML. Ustedes vieron ya los diagramas UML de clase, ¿verdad? ¿Sí o no? Diagramas UML de clase, ¿pudieron ver? Dígame, No. Gutiérrez, ¿no vieron? No, No. no vimos. Ya, eso mañana entonces, ¿cómo yo, en vez de decir, cree una clase donde los atributos son una variable X que será doble y que tendrá así, que será privada, un método que sea una función que devuelva y que haga, no, todo eso se puede resumir en un esquema, que es un diagrama UML, le explicaré cómo es ese sentido para no tener que estar describiendo con 5 o 6 párrafos cómo es la clase, que está contenida la clase. Los ejemplos están muy sencillos porque yo soy el que se lo estoy realizando. Si usted me diría, profe, entonces hay que poner un campo que haga esto, un método. Eso se lo voy a dar yo a través de un diagrama UML de clase. ¿Listo? ¿Otra pregunta?